Buenas noches, noctámbulos. Las oscuras calles de Londres y un secreto escondido. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Sombras sobre Baker Street. El horror de las muchas caras de Tim Lebbon. Lo que vi aquella noche desafía la fe, pero debo creer en ello, pues confío en mis ojos. Ciertamente, ver es creer. No es un axioma que mi amigo hubiera aprobado, pero yo era un médico, un científico, y para mí los ojos eran los órganos más honestos de todo el cuerpo. Nunca creí que me pudieran mentir. Aquello en lo que posé los ojos en el neblinoso crepúsculo londinense me convirtió en el hombre más triste del mundo. Me arrebató toda la fe que tenía en el orden de las cosas, en la bondad de la vida. ¿Cómo puede existir algo tan erróneo en un mundo ordenado? Si hay un propósito benevolente para todo, ¿cómo puede existir algo tan demencial? Son preguntas que me hice entonces y que sigo formulándome ahora, a pesar de que la cuestión se ha solucionado de una forma muy distinta como en aquel momento jamás llegué a imaginarme. Regresaba a casa desde la clínica. Estaba empezando a ponerse el sol en el horizonte londinense y la ciudad experimentaba su habitualmente dubitativa transición de la luz a la oscuridad. Cuando doblé una esquina y me introduje en un estrecho callejón adoquinado, vi a mi viejo amigo, a mi mentor, destripando a un hombre. Le clavó varias veces una cuchilla que reflejaba el rojo atardecer, y cuando me vio, dio la impresión de calmarse, y entonces empezó a realizar algún tipo de meticulosa mutilación sobre el cuerpo que aún se retorcía. Me eché de espaldas contra la pared. «Holmes», jadeé. Él levantó la vista, y en sus honestos ojos no vi nada de luz, ningún brillo, ninguna pista de la aguda inteligencia que se escondía tras ellos. Nada más que una oscura y fría vacuidad. Paralizado por la sorpresa, no pude evitar observar la carnicería que Holmes había cometido sobre el cadáver. Era un hombre de múltiples talentos, pero aún así me sorprendió la habilidad con la que había abierto el cuerpo y extraído el corazón, que había envuelto con su pañuelo. No era una carnicería, era cirugía. Trabajaba con una tranquilidad y unos conocimientos médicos que parecían superar los míos. Holmes volvió a mirarme, mientras yo seguía paralizado. Sonrió, una mueca retorcida que parecía extraña en su rostro. Luego se levantó y se encogió de hombros, y empezó a agitarse sin moverse del sitio, como si tratara de acomodarse dentro de un traje nuevo. «Holmes», volví a graznar, pero él se dio la vuelta y huyó. Holmes era pensador, el reflexivo, el genio. Corrió a mayor velocidad de lo que he visto correr a nadie. Me encontraba tan conmocionado por lo que acababa de presenciar que ni siquiera se me ocurrió salir en su persecución. En cuestión de segundos, toda mi visión del mundo había cambiado de forma irrevocable. La habían derribado y hecho añicos con una brutalidad que jamás supuse que sería posible. Me sentía como si me hubieran pegado un tiro, como si me hubiera pasado un tren por encima, como si me hubieran aplastado. Me faltaba el aliento y me sentía mareado y a punto de desmayarme. Pero me mordí con fuerza la mano hasta que salió sangre y volví en mí.
Cerré los ojos y respiré profundamente, pero cuando volví a abrirlos, el cadáver seguía allí tendido. No había cambiado nada. Por mucho que deseara no verlo, por mucho que deseara olvidarlo, ya empezaba a darme cuenta de que eso no iba a pasar nunca. Aquella escena se me había quedado grabada. Una de las peores cosas que se pueden sentir en la vida es la traición, el darse cuenta de que todo aquello en lo que se creía es falso, o como mínimo, que se estaba terriblemente equivocado. Esa mirada en los ojos de Holmes. Habría dado cualquier cosa por poder olvidarla. Sus pasos se habían desvanecido en la distancia. Lo más probable es que la víctima estuviera muerta, pero al ser médico, tenía que examinarla para asegurarme de ello. Se trataba de un hombre joven, atractivo, con un aspecto ligeramente extranjero y, obviamente, de buena posición social, a juzgar por el buen gusto de los anillos que llevaba en los dedos y el traje a medida, que en esos momentos estaba lleno de agujeros, rasgado y roto debido a las salvajes puñaladas que Holmes le había propinado. Y estaba muerto, por supuesto. Le habían abierto el pecho y le habían arrancado el corazón. Tal vez se tratara él mismo de un criminal, un asesino al que Holmes había estado persiguiendo y dando caza durante días o semanas. Ya no pasaba tanto tiempo con Holmes como antes, ni me involucraba en todos los casos que llevaba. Pero, asesinato, Holmes no. Fuera cual fuera el crimen que este muerto hubiera cometido, no había nada que pudiera justificar lo que mi amigo había hecho. De pronto me vi embargado por un intenso sentimiento de culpa, al encontrarme arrodillado junto al cadáver, con los dedos manchados de sangre fresca. Estaba convencido de que, si alguien doblaba la esquina justo en ese momento, tendría problemas para explicárselo, no solo debido a la primera impresión que recibiría la persona en cuestión, sino también al estado de conmoción en el que me encontraba, al terror que sentía ante lo que había presenciado. Debería haber informado a la policía, debería haber ido a buscar a un policía o haberme dirigido lo antes posible a la comisaría más cercana, haberlos conducido a la escena del crimen. Con toda probabilidad, estaba destruyendo pruebas valiosas. Pero entonces pensé en Holmes, en esa sonrisa enloquecida, y me di cuenta de que ya conocía la identidad del asesino. En vez de eso, hubo algo que me hizo huir. La lealtad hacia mi viejo amigo formaba una parte pequeña de ello, pero también estaba el miedo. Incluso entonces yo sabía que las cosas no siempre son lo que parecen. Holmes me lo había explicado infinidad de veces, y yo seguía pensando imposible, imposible, mientras volvía a revivir la escena en mi mente. Pero yo confiaba en mis ojos, sabía lo que había visto, y en mi mente Holmes me seguía sonriendo como un maníaco. Con cada paso que daba, mi miedo aumentaba. Holmes era el hombre más brillante que había conocido, e incluso en su obvia locura, yo sabía que seguía superando con mucho al hombre ordinario, como para que alguien lo sobrepasase en inteligencia e ingenio, o para que pudiera capturarlo. Si va a continuar con esa locura, recé, por favor, Dios, no dejes que decida ir a visitar a un viejo amigo. No tendría que haberme preocupado por lo de informar a la policía del asesinato, ya lo sabían. El día que siguió a mi terrible experiencia me sentí enfermo y me quedé en casa, en la cama, muchas veces al borde de las lágrimas, mientras trataba de encajar en mi vida lo que había visto. Debo admitir que mis pensamientos eran muy egoístas, puesto que había perdido a mi mejor amigo a causa de una espantosa locura. No iba a poder recuperarlo nunca. Divagué bastante aquel día, recordando aquellos tiempos que compartimos y la estéril existencia a la que me enfrentaba sin él. Me gustaba mi vida, pero las cosas perdían algo al no tener la promesa de que Holmes fuera a formar parte de ellas. Me lamenté, sin dejar de ser consciente en ningún momento del revólver reglamentario que tenía debajo de la almohada.
Además, mezclada con todo esto, existía la convicción de que debería decir a la policía lo que había visto. Pero entonces llegaron los periódicos vespertinos y de alguna forma imposible, lo terrible se hizo aún peor. Había habido al menos 6 espantosos asesinatos en las calles de Londres la noche anterior, todos ellos casi idénticos en la forma de ejecución y en el nivel de violencia. En cada uno de los casos se habían extraído órganos de los cuerpos, aunque no siempre los mismos. El corazón a uno, los pulmones a otro, y a una dama de Wimbledon le habían extraído el cerebro. En 4 de los casos, incluido el asesinato del que yo había sido testigo, habían encontrado los órganos robados por los alrededores, fileteados, dispuestos en el suelo de forma ordenada, colocadas las secciones perfectamente según tamaño y grosor. En algunos casos también se habían encontrado trozos destrozados del órgano, como si le hubiesen arrancado un trozo a mordiscos, lo hubiesen masticado y luego escupido. Lo habían probado, lo habían puesto a prueba. Y había habido testigos, no de todos los asesinatos, pero sí de los suficientes como para convencerme de que el asesino, Holmes, me seguía diciendo Holmes, quería que lo vieran. Aunque existía otro misterio, cada uno de los testigos había visto a alguien distinto. Uno de ellos había visto un hombre alto y gordo, que llevaba una poblada barba y bigote, y vestía de forma desaliñada y sucia. Otro describió a un hombre algo más bajo, vestido decentemente, que llevaba una linterna ciega en una mano y una espada en la otra. El tercer testigo hablaba de la asesina que había visto, una mujer de gran fuerza, puesto que había retenido a la infortunada víctima contra la pared mientras la destripaba. Un misterio sí, pero solo por un instante, solo hasta que recordé lo mucho que le gustaba a Holmes los disfraces, y empecé a vestir la imagen que recordaba de él, de la noche anterior, primero de forma desaliñada, portando una linterna ciega, y por último, con un vestido de mujer. «Oh, Dios mío», musité, «Dios mío, ¿qué le ha pasado, Holmes, viejo amigo? La cocaína ha acabado con usted la tensión, la presión de tener una mente que no puede descansar, de trabajar en asuntos tan malignos y criminales». Cuantas más vueltas le daba, peor me parecía. No podía dudar de lo que había visto, a pesar de que iba contra toda lógica, contra el sentido común. Traté de utilizar la razón y la deducción tal y como habría hecho Holmes, intentando olvidar lo espantoso del caso para reducirlo a lo básico, asegurando los hechos y tratando de rellenar los huecos. Pero mi memoria no cooperaba. No podía evitar recordar a mi amigo acuclillado sobre el cadáver, primero apuñalándolo y luego diseccionando con mucho cuidado el pecho del muerto. La sangre, ese extraño olor que flotaba en el aire, como a miel dulce, y puede que eso fuera una pista, aunque no podía hacer nada con ella. Esa terrible y espantosa sonrisa de Holmes cuando me vio. Tal vez fuera eso lo peor, el hecho de que diera la impresión de que se estaba ufanando. Bien podría haber permanecido así durante días, convirtiéndose mi fingida enfermedad en algo real a medida que la verdad destrozaba mi alma. Pero la tarde de aquel primer día, tras los crímenes, recibí una visita que me obligó a decir la verdad. El detective inspector Jones, de Scotland Yard, vino a mi casa en busca de Holmes. «Se trata de un caso aterrador», me dijo. «Nunca he visto nada parecido». Su rostro había palidecido al recordar los cadáveres que debía de haber visto durante todo el día. Diferentes testigos vieron a gente distinta por todo el extremo sur de Londres. Un hombre me dijo que el asesino era su hermano, y una mujer que fue testigo de otro asesinato. Se estaba aguardando, sin lugar a dudas, algo de índole personal. Los propios asesinatos son tan parecidos entre sí como para haber sido cometidos de forma idéntica. El asesinato seguido de la extracción de un órgano. Suena espantoso, dije de forma poco convincente,
pues la verdad pugnaba por salir. Lo fue, afirmó Jones, y luego me miró con toda la intención. Lo que no han dicho los periódicos es que al menos 3 de las víctimas estaban vivas cuando se les extrajeron los órganos, y que esa fue la causa de su muerte. ¿A qué hora?, pregunté. Por lo que hemos podido averiguar, hay cerca de 1 hora entre una muerte y otra, y aún así, un asesino diferente en cada caso. Y estoy seguro de que, con el tiempo, se revelará que todos los testigos conocían al asesino que vieron. Extraño, doctor Watson. Ya hemos trabajado juntos antes. Conoce lo decidido que soy. Pero esto me llena de terror. Temo que esta noche, a la puesta del sol, nos encontremos con otra serie de asesinatos, o incluso con algo peor. ¿Cuántas noches como esta tendremos que soportar antes de que se desate el pánico en Londres? 1 más, 2, y no tengo ni la más mínima pista acerca de lo que está ocurriendo. Sospecho que es una secta compuesta por muchos miembros y que necesitan los órganos para algún malvado propósito. Pero ¿cómo encontrarlos? No tengo ninguna pista, ni una. Y estoy seguro, totalmente seguro, de que a su amigo Sherlock Holmes le fascinaría el caso. Jones sacudió la cabeza y se desplomó en el sillón. Pensé que ya parecía totalmente derrotado. Me pregunté lo que podría causarle oír la verdad, y aún así yo tenía que soportarla, así que pensé que lo mejor sería compartirla. Decirlo: Holmes, viejo amigo, pensé con amargura, y le conté a Jones lo que había visto. Estuvo varios minutos sin hablar. La conmoción que mostraba su cara ocultaba sus pensamientos. Miraba fijamente al fuego, como si buscase allí otra posible realidad. Pero mis palabras flotaban pesadas sobre nosotros, y mi conducta debió de resultarle prueba suficiente de que yo no mentía. Las distintas descripciones, dijo en voz baja, pero sentí que ya lo había averiguado. Disfraces, Holmes es todo un maestro. Debo dar caza a Holmes, perseguirlo a través de Londres, que también conoce. No veo cómo, le contesté, puesto que realmente nos veía incapaces de controlar la situación. Holmes podría jugar al juego que escogiera hasta que él lo decidiera, y su final sería el que él quisiera. Conoce todas las calles, todos los callejones, tienda por tienda y casa por casa. En muchos casos sabe dónde vive cada uno, dónde trabaja y con quién se relaciona. Puede pasear a lo largo de una calle y, si quiere, ir contándome cosas de cada una de las casas. Lleva la agenda en el cerebro, exactamente igual que la que tiene en Baker Street. Su mente, ya conoce su mente, señor Jones, es infinita. ¿Y usted está seguro, doctor Watson? Su enfermedad no le ha afectado la vista, no ha tenido alucinaciones. Solo tengo enferma el alma debido a lo que he presenciado, le contesté. Ayer por la tarde me encontraba perfectamente. Entonces debo ir a buscarlo, afirmó Jones, pero la desesperación y la desesperanza de su voz me dijeron que ya se había rendido. Siguió mirando al fuego durante un tiempo y luego se levantó y se recompuso. Volvió a ser un profesional. Le deseo suerte, le dije. ¿Podría ayudarme?, me pidió Jones. Usted lo conoce mejor que nadie. Es usted su mejor amigo. ¿Tiene alguna idea, algo que lo lleve a suponer por qué está cometiendo estos crímenes? ¿Dónde volverá a atacar? Ninguna, le contesté. Lo que está claro es que es una locura. Deseé que John se fuera en ese momento, que saliera de mi casa y se perdiera en la noche. Allí estaba el hombre que iba a perseguir a mi amigo, a darle caza en la tiniebla, que enviaría a sus hombres armados y dispuestos a disparar y a matarlo si llega el caso. Y a pesar de lo que había visto hacer a Holmes, de ese espantoso recuerdo, no podía afrontar la idea de su muerte. John se marchó y me puse en pie de un salto. Él tenía razón. Yo conocía a Holmes mejor que cualquier otra persona, y tras tantos años de acompañarlo,
Mientras resolvía los casos más sorprendentes, esperaba que se me hubiera pegado algo de su intuición. Ya había oscurecido casi totalmente. La roja luz del crepúsculo besaba mi ventana como si fuera sangre diluida. Y si esa noche iba a ser como la anterior, mi viejo amigo ya estaría dando caza a su primera víctima. Iría a Baker Street. Tal vez encontrase allí una prueba de su locura, y puede que incluso algo me diera la esperanza de una cura. Las calles me resultaron muy distintas esa noche. De entrada, había menos peatones. Mucha gente había oído hablar de los asesinatos de la noche anterior y prefirió quedarse en casa. También llovía, una fina neblina que cubría las ropas y las empapaba de forma inmediata. Las farolas proporcionaban oasis semi-iluminados en medio de la oscuridad, y me dirigía justamente a ellos, yendo de uno a otro lado lo más rápido que podía. Incluso entonces, mientras pasaba bajo las luces y veía cómo cambiaba mi sombra de dirección, me sentía más vulnerable que nunca. Yo no podía ver más allá de la débil influencia de las farolas, y quedaba iluminado para que todo el mundo pudiera verme, cualquier extraño que se ocultase entre las sombras, cualquier amigo que portase un cuchillo. Podría haber encontrado el camino a Baker Street en la oscuridad. Caminé con rapidez y seguridad, prestando atención por si oía cualquier señal de persecución. Traté de escudriñar entre las sombras, pero sabían guardar bien sus secretos. Me parecía que todo había cambiado. No solo era mi reciente miedo a la oscuridad, sino la percepción de que nada es exactamente lo que parece. Holmes siempre había sabido que la verdad se encuentra en los detalles, pero ¿habría sospechado alguna vez la existencia de esa destructiva parte suya, de esa corrupta corriente de experiencia, conocimiento y agotamiento que lo había conducido a la locura? Era un Londres más cruel el que crucé aquella noche. El bien y el mal se habían fundido y confundido en mi mente, pues a pesar de que sabía a ciencia cierta de lo que Holmes había hecho estaba mal, tampoco podría nunca estar bien perseguirlo y matarlo por ello. Llevaba mi revólver en el bolsillo, pero cada paso que daba rezaba para no verme obligado a utilizarlo. Las sombras saltaban desde los callejones y se deslizaban en los tejados, pero solo se trataba de mi imaginación, que retorcía el crepúsculo. Cuando llegué a Baker Street, ya había oscurecido por completo, y la luna era un pálido fantasma que se recortaba contra la niebla de Londres. Me quedé fuera un tiempo, contemplando la ventana de Holmes. Por supuesto, no había luz alguna, ni señal de que allí viviera alguien, pero seguí esperando unos minutos, sintiéndome protegido con los recuerdos. Seguramente nunca me atacaría allí, a la sombra de lo que fuera su hogar durante tanto tiempo. No, temía que se hubiese marchado, que se ocultase en algún rincón desconocido de Londres, o que incluso se hubiese llevado su locura a cualquier otro rincón del país. Oí un ruido a mis espaldas y me giré con rapidez, mientras rebuscaba en el bolsillo en busca de mi revólver. Había sido un pop apagado, como si alguien hubiera abierto la boca para hablar. Retuve el aliento y apunté con mi arma desde la cadera. No había nada. Sentía cargado el silencio, la oscuridad, como si bullieran en secretos y de algo más terrible. Algo. Holmes, llamé, pero él no iba a estar allí. No era tonto. No era tan estúpido como para regresar, cuando se lo buscaba debido a algunos de los más espantosos asesinatos. Amigo mío, empecé a andar tratando de averiguar de dónde había venido la voz. Sostuve la pistola con más fuerza y la fui dirigiendo lentamente de izquierda a derecha, dispuesto a disparar en cuanto algo se moviera. Estaba aterrado más de lo que había creído posible. Se me hizo un nudo en el estómago, revuelto ante la idea de que me clavasen en él un cuchillo. «¿Es usted, Holmes?»,
El silencio continuó durante un tiempo, así que empecé a pensar que estaba imaginándome cosas. Hubo un momento en el que aumentó la oscuridad, como si algo hubiese pasado frente a la luna. Incluso levanté la mirada, pero no había nada en el cielo, y la luna seguía tan pálida como de costumbre. «Usted también lo ha sentido», exclamó la voz. «Holmes, por favor, deje de esconderse. Vaya a mi habitación. La señora Hobson aún ni ha oído hablar de ello. Le dejará entrar, y yo encontraré mi propia forma de colarme». No parecía loco. Sí que sonaba diferente, pero no loco. «Holmes tiene que saber». «Soy consciente de lo que vio usted, Watson, y hará bien en mantener el revólver desenfundado y apuntando al frente. Vaya a mi habitación, quédese en una esquina y no guarde el arma. Por su cordura, por su paz mental. Eso tiene que quedar entre nosotros durante un tiempo». Vi, Holmes, vi. A mi habitación. Y entonces se fue. No lo oí partir, no vi nada que se alejara en la oscuridad, pero supe que mi viejo amigo se había marchado. Deseé tener una antorcha con lo que poder seguirlo, pero Holmes habría esquivado la luz. Y con esa idea recuperé mi fe en las habilidades de Holmes, en su genialidad, en su desprecio por los niveles normales de razonamiento y de inteligencia. Seguí estando loco, pero no podía evitar confiar en él. Oí a lo lejos, muy muy lejos, lo que parecía un grito. Había zorros en Londres y miles de perros salvajes, y había quien decía que los lobos seguían rondando por los callejones olvidados de esta ciudad en crecimiento. Pero aquello había sonado como si fuera un grito humano. No podía haber llegado tan lejos en tan poco tiempo, ¿verdad? La señora Hobson me recibió, y fue lo suficientemente amable como para ignorar lo preocupado que me encontraba mientras subía las escaleras hacia la habitación de Holmes. Hubo otro grito en la noche antes de que Holmes apareciera. Había abierto la ventana y me encontraba allí, en la oscuridad, observando Londres y escuchando. La ciudad estaba mucho más silenciosa por la noche, lo que irónicamente hacía que cada sonido sonase mucho más alto. El ladrido de un perro que recorría las calles, un portazo, rebotaban una y otra vez en las paredes. El grito, esta vez no tuve ninguna duda, era humano. Y a pesar de que se produjo mucho más lejos que el que había oído antes, aún pude sentir su agonía. Segundos más tarde le siguió otro grito, que se cortó bruscamente. No se oyó nada más. «Vaya a mi habitación, quédese en una esquina y no guarde el arma», me había dicho Holmes. Me quedé junto a la ventana. Al menos allí había una ruta de escape, si es que la necesitaba. Lo más probable es que me rompiera el cuello en la caída, pero al menos tendría una oportunidad. He acudido a su habitación, pensé, como una mosca a la telaraña, como una gallina a la madriguera del zorro. Pero aunque su voz no había sido la de siempre, más tensa, no podía creer que el Holmes que me había hablado minutos antes estuviera en esos momentos por ahí, causando todos esos gritos. Pensé brevemente en el detective inspector Jones y deseé que se encontrara bien. «Estoy convencido de que sigue con vida», dijo Holmes a mis espaldas. «Es demasiado estúpido como para no estarlo». Giré a gran velocidad y levanté el revólver. Holmes había entrado y se erguía junto a la puerta. Se había introducido en la habitación y cerrado la puerta a sus espaldas sin que yo lo oyera. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo, y yo me hice a un lado para dejar que pasara la luz de la luna, temiendo ver oscuras manchas de sangre en sus manos y sus mangas. ¿Cómo sabía que estaba pensando en Jones?, le pregunté, sorprendido una vez más por el razonamiento de mi amigo. La señora Hobson me contó que él había venido aquí en mi busca. Supe entonces que la siguiente visita de su investigación sería usted, y que, inevitablemente, el alto sentido de la moral de usted le obligaría a relatarle lo que obviamente había visto. Sabe perfectamente que en estos momentos él está ahí fuera, dándome caza, y el grito parecía humano, ¿verdad?
Encienda la luz, Holmes, le pedí. Creo que negó con la cabeza en la oscuridad. No, llamaría la atención. No es que ellos no sepan que estamos aquí. Deberían. El miedo tiene un olor tan dulce para las abejas. Holmes, encienda la luz o le dispararé. Y en ese momento, de pie en aquella habitación en la que mi amigo y yo habíamos vivido años de alegría y de negocios, estaba diciendo la verdad. Tenía suficiente miedo como para apretar el gatillo, pues a pesar de lo demente que sonaba, el intelecto de Holmes podía vencer a mi arcaico revólver. Podía vencerme si quería hacerlo. Si me había atraído hasta allí para que me convirtiera en su próxima víctima, podía matarme. Muy bien, accedió mi amigo, pero prepárese, Watson. Han sido 24 horas muy ajetreadas. La lámpara se encendió. Me quedé sin aliento. Tenía el aspecto de un hombre que debería estar muerto. No baje ese revólver, me gritó de pronto. Siga apuntándome, Watson. Después de lo que cree que me vio hacer, si baja la guardia, me disparará, al más mínimo ruido o movimiento. Está bien, aquí, apunte aquí. Se golpeó en el pecho y yo apunté hacia allí con la pistola, a pesar de lo débil y conmocionado que me encontraba. Holmes tiene un aspecto espantoso. Me siento peor. Viniendo de Holmes era una broma, pero no pude sonreír. De hecho, apenas podía respirar. Nunca lo había visto tan sucio, agotado y desaliñado. Sus ropas, habitualmente inmaculadas, estaban rasgadas, húmedas y llenas de barro, y estaba totalmente despeinado. Tenía las manos ensangrentadas. Vi que estaban llenas de cortes, por lo que al menos por el momento creí que se trataba de su propia sangre. Su mejilla estaba seriamente arañada en varios lugares, y había algo en sus ojos. Estaban desorbitados y enloquecidos, lo que desmentía la calma que transmitía con su voz. «¿Está usted loco?», le espeté, incapaz de contener las palabras. Holmes se sonrió, y esa sonrisa no se parecía en nada a la expresión maníaca que me dirigió cuando se encontraba acuclillado sobre el moribundo. «No se precipite en sus conclusiones, Watson. No aprendió nada en todos los años que estuvimos juntos». Empezó a temblarme la mano con la que sostenía el arma, pero seguía apuntando a mi amigo desde el otro lado de la habitación. «Sabe que tengo que entregarlo. Tengo que llevarlo a la comisaría. No puedo. «Creer», asentí. Yo sabía que él ya estaba jugando a sus juegos. Me hablaría, me ofrecería explicaciones, me convencería de que las víctimas merecían morir, o de que le habían atacado, o de que existía otra cosa mucho más sencilla que a mí se me escapaba. Hablaría hasta que me convenciera, y entonces atacaría. «No puedo creerlo, pero debo hacerlo», afirmé, con una voz llena de decisión recién descubierta. «Por lo que vio, debido a que me vio matar a alguien, debe creer que realmente lo hice». «Por supuesto». Holmes sacudió la cabeza, frunció el ceño y por un momento dio la impresión de que se alejaba y se concentraba en algo que se encontraba muy lejos de Baker Street. Y entonces me volvió a mirar. Echó un vistazo a la repisa que se encontraba sobre la chimenea y suspiró. «Si no le importa, Watson, me gustaría fumarme una pipa. Me servirá para despejar la mente y le explicaré lo que sé. Después, si sigue queriendo entregarme, hágalo, pero estará condenando a muerte a incontables víctimas». «Fume», le dije, «y cuénteme. Está jugando conmigo, jugando todo el tiempo». Holmes encendió una pipa y se sentó en el sillón, con las piernas levantadas de tal forma que la cachimba casi se apoyaba en sus rodillas. Fijó la vista en la pared más alejada, no en mí, que permanecía junto a la ventana. Bajé ligeramente el revólver y esta vez Holmes no protestó. No pude ver ningún cuchillo, ninguna suciedad en sus manos, excepto su propia sangre seca. No había mancha alguna en su barbilla, procedente de la carne masticada de los tipos a los que había matado. Pero eso no demostraba nada. ¿Se ha mirado alguna vez en el espejo y se ha concentrado realmente en la persona que ve allí? Inténtelo, Watson. Es un ejercicio interesante.
Después de estar mirando 1 hora, ve a otra persona. Con el tiempo, ve aquello que ve a un extraño. No esa imagen compuesta de rasgos faciales que le es tan familiar, sino partes independientes del rostro. La enorme nariz, los ojos muy juntos. Se ve a sí mismo como una persona, no como usted. ¿Qué está tratando de decirme, Holmes? Le estoy tratando de explicar que la percepción no es definitiva, ni está libre de fallos. Holmes le dio una chupada a su pipa y luego se la quitó lentamente de la boca. Se le abrieron mucho los ojos y se le oscureció el rostro. Se le había ocurrido alguna idea y la fuerza de la costumbre me hizo guardar silencio durante 1 minuto o 2. Entonces me volvió a mirar, pero no dijo nada. Parecía más preocupado que nunca. Lo vi matando a un hombre, Holmes. Le dije, lo mató y se rió de mí, y luego lo abrió en canal y le sacó el corazón. El corazón sí, dijo desviando la mirada y volviendo a preocuparme. El corazón, el cerebro, partes, todo parte de un todo, componentes de un mismo objeto. Continuó musitando hasta que su voz se desvaneció, aunque sus labios seguían moviéndose. Holmes. Todo se ha quedado silencioso en el exterior. Ya vienen. Lo dijo en voz muy baja y me miró con ojos tristes y aterrorizados, y un escalofrío me recorrió la espalda. Ya vienen. No se refería a Jones o a la policía. No se refería a ninguna persona. Ningún hombre podía asustar a Holmes tanto como lo estaba en aquel momento. ¿Quién?, le pregunté, pero él se levantó de pronto y corrió hacia donde yo estaba y me agarró de tal forma que nos quedamos cada uno a un lado de la ventana. Escúcheme, Watson. Si es usted mi amigo, si le queda fe y lealtad, si me aprecia, va a tener que creerse 2 cosas en los próximos segundos para que podamos sobrevivir. La primera es que yo no soy un asesino. La segunda es que, mientras dure todo esto, no puede confiar en sus ojos, en el instinto y en la fe. En eso es en lo que puede confiar, porque eso no lo pueden cambiar. Puede que lo llevemos demasiado dentro, que forme parte de lo que somos, no lo sé. Volví a musitar, a ratos de forma coherente y a ratos de forma incoherente, y yo sabía que él habría podido matarme. Se había balanzado hacia mí a toda velocidad. Me había sorprendido tanto que me había olvidado completamente del arma que tenía en la mano. Y luego la negación. Empecé a dudar, y la duda creció rápidamente al ver la expresión que tenía Holmes en el rostro. La había visto muchas veces antes. Se trataba de la emoción de la caza, la excitación del descubrimiento, la pasión de la experiencia, el conocimiento de que su razonamiento había vuelto a ganar. Pero bajo todo ello existía un miedo tan profundo que hizo que se me doblaran las rodillas. Holmes, ¿qué son? Me pregunta qué son, Watson, no quiénes. Ya está empezando a creer. Silencio, mire, allí en la calle. Miré, corriendo a lo largo de la calle, dirigiéndose directamente hacia la puerta del edificio. Venía Sherlock Holmes en persona. Pensé que vendría por mí, susurró mi amigo. Soy una amenaza para ellos. Holmes, apenas sabía qué decir. Las recientes conmociones me habían dejado aturdido y me daba la impresión de que ahora me estaban destrozando por dentro y que la realidad se alejaba por un largo y oscuro túnel. Sentí que me separaba de todo aquello que me rodeaba, a pesar de que sabía perfectamente que en esos momentos necesitaba estar tan alerta y consciente como me fuera posible. No confié en sus ojos, me sisió. Ese hombre corría igual que Holmes, con esa amplia zancada, con ese revoloteo del cabello cada vez que un pie impactaba contra el pavimento, con esa mirada decidida en los ojos. Tenga fe, Watson, me dijo Holmes. Tenga fe en Dios si es necesario, pero debe tener fe en mí, en nosotros, en nuestra amistad y en nuestra historia juntos, porque siento que allí se encuentra la respuesta. Oímos unas fuertes pisadas en la escalera. Lo derribaré a esa cosa, dijo Holmes, y usted le disparará a la cabeza.
Vacía el cargador. Puede que un disparo no sea suficiente. No vacile, amigo mío. Esta cosa de aquí, esta noche, es mucho mayor que nosotros dos. Estamos luchando por Londres. Puede incluso que por algo más. No pude decir nada. Deseé que John se encontrara allí con nosotros, que hubiese otra persona que tomase las decisiones y a quien echar la culpa. Fe, me dije, fe en Holmes. Le había visto matar a un hombre. No confié en sus ojos. Estaba sucio y lleno de sangre debido a la persecución, a la ocultación por los crímenes que había cometido. No soy un asesino. Y entonces la puerta se abrió de sopetón, y allí estaba Sherlock Holmes, en la puerta, iluminado por la lámpara, alto, imponente, con las ropas enfangadas y hechas jirones, la cara llena de arañazos, las manos ensangrentadas y llenas de cortes, y se me acabó el tiempo. De pronto la habitación se llenó de un dulce olor a miel, y cuando giré ligeramente la cabeza para mirar al Holmes, que se encontraba a mi lado, junto a la ventana, capté algo por el rabillo del ojo. Daba la impresión de que ese algo revoloteaba alrededor de la cabeza del Holmes de la puerta. Lo miré directamente y no había nada, y entonces me sonrió exactamente igual a como lo había hecho cuando lo vi asesinando a aquel hombre. «Watson», me dijo Holmes mientras me agarraba por los brazos desde el otro lado de la ventana, «tenga fe». En ese momento, el nuevo visitante destrozó la lámpara de una patada y saltó hacia nosotros. Retrocedí. La habitación estaba a oscuras, iluminada tan solo por la pálida luz de la luna y la aún más pálida luz de las estrellas, que se filtraba a través de la niebla perenne de Londres. Oí un gruñido, un aullido, muebles que se rompían, algo que se partía mientras los dos Holmes luchaban en el centro de la habitación. Pronto dejé de distinguir quién era quién. «Aléjese», oí que gritaba uno de ellos. «Aléjese, aléjese». Parecía totalmente aterrado. «Oh Dios, oh cordura, ¿por qué nosotros?» Les apunté con mi revólver, pero las formas giraban y se retorcían, con las manos de cada uno en el cuello del otro, y los ojos saliéndose de las órbitas, mientras se ponía delante de mi cañón, primero el rostro de uno de los Holmes, y luego el otro. Aún así di un paso al frente, sin dejar de oler ese peculiar aroma a miel, y algo me picó en el tobillo, una forma parpadeante que se retorcía dentro de mis pantalones. Le di una palmada, y sentí cómo se aplastaba el ofensor contra mi pierna. «¡Abejas!» «Watson», gritó Holmes. Descorrí las cortinas para permitir que penetrara en la habitación tanta luz de la luna como fuera posible. Uno de los Holmes tenía el otro contra el suelo, con las manos alrededor del cuello. «Watson, dispárele», ordenó el Holmes de arriba. Tenía el rostro retorcido por el miedo, y se le habían vuelto a abrir las heridas de la cara, de las que no cesaba de emanar sangre. El Holmes que se encontraba en el suelo forcejeaba, saltaban sonidos borboteantes, se ahogaba, y cuando bajó la vista me miró a los ojos. Allí hubo algo que me obligaba a mirar, a no perder detalle, a pesar de que el Holmes de arriba no dejaba de exhortarme a que disparara, le disparara a la cara. El Holmes prisionero se calmó de pronto y acercó una mano que sostenía un pañuelo. Se enjugó las heridas del rostro. Desaparecieron. La sangre permaneció un poco más, pero cuando pasó el pañuelo por segunda vez, también desapareció. Los arañazos eran falsos, la sangre era falsa. El Holmes de arriba lo contempló durante unos segundos y luego me volvió a mirar. Salió una abeja de su oído y recorrió su rostro hasta llegar a su frente. Y entonces los arañazos de su mejilla se desvanecieron y desaparecieron ante mis ojos. Empezó a brillar. Vi algo bajo esa capa de color carne, algo que reptaba, se retorcía y se separaba, pero que combinaba en un todo para presentar una imagen de solidez. Varias abejas se separaron del conjunto y zumbaron alrededor de la cabeza del impostor. Holmes seguía forcejeando en el suelo, intentando quitarse de encima unas manos que no eran manos. La imagen parpadeó y se nubló ante mis ojos.
y recordé las palabras de Holmes. No puede confiar en sus ojos, el instinto y la fe. Eso es en lo que puede creer. Di un paso al frente, presioné el revólver contra la cabeza del Holmes que estaba arriba y apreté el gatillo. Algo salpicó el suelo y las paredes, pero no era sangre. La sangre no intentaba escaparse, ni vuela ni zumba ante la luz. El que yo apretara el gatillo, ese acto de duda y de fe, lo cambió todo. La cosa que había estado tratando de matar a Holmes parpadeó ante la luz de la luna. Era como si estuviera contemplando dos imágenes que se sustituían a gran velocidad, tan rápido que mis ojos casi les fundían a una sola. En una imagen mórfica. Holmes, la cosa, Holmes, la cosa. Y esa cosa, fuera lo que fuese, era algo monstruoso. «Otra vez», gritó Holmes, «otra vez y otra». Me arrodillé para no herir por error a mi amigo y volví a disparar a esa forma espantosa. Esta se retorció a cada impacto y la alternancia de imágenes se fue ralentizando, como si las balas estuviesen liberando la verdad. Lo que no sabía entonces, pero sí descubriría más adelante, era que las balas estaban definiendo la verdad. Cada vez que apretaba el gatillo, le propinaba otro golpe a esa cosa, no solo físicamente, sino también dentro de la naturaleza de mis creencias. Ahora sabía que aquello era un falso Holmes, y eso hacía que se debilitara. La sexta bala encontró solo el aire. Me resulta difícil describir lo que vi en aquella habitación. Solo tuve unos escasos segundos para captar la ambigua naturaleza de la cosa antes de que se hiciera pedazos. Pero incluso ahora no logro encontrar palabras que describan la irrealidad de lo que vi, oí y olí. Había un olor a miel en el aire, pero era extraño, como proveniente del recuerdo de otra persona. El sonido que llenó brevemente la habitación bien pudo haber sido una voz. Si era así, hablaba en una lengua extraña, y no tuve deseo alguno de entender lo que decía. Un ruido como ese solo podía ser una locura. Todo lo que sé es que, segundos después de producirse mi último disparo, Holmes y yo estábamos solos. Yo me encontraba recargando apresuradamente, y Holmes ya se había puesto en pie y enderezaba la lámpara de aceite para proporcionarnos luz. No necesitaba haberme preocupado tanto, porque en verdad estábamos solos. Excepto por las abejas, muertas o moribundas, debía de haber unas 100 sobre la alfombra, en el alféizar de la ventana, o detrás de las sillas o de los objetos que había sobre el aparador, donde se habían refugiado para morir. A mí solo me habían picado una vez, y daba la impresión de que Holmes había escapado totalmente ileso, pero las abejas expiraban delante de nuestros ojos. Dios mío, jadeé. Caí de rodillas al suelo, temblando, y mi mano ya no fue capaz de sostener el peso del revólver. «¿Se siente mareado, amigo mío?», me preguntó Holmes. «No, mareado no», le contesté, empequeñecido. «¿Tiene algún sentido, Holmes? Me siento como un niño que de pronto es consciente todo lo que tendrá que aprender alguna vez». «Efectivamente, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Watson», dijo Holmes, «y creo que acabamos de tener un encontronazo con una de ellas». Él también había tenido que sentarse, y en esos momentos se frotaba el cuello dolorido con una mano, mientras que con la otra se pasaba el pañuelo por la cara para eliminar cualquier resto de maquillaje. Luego se limpió la sangre de las manos, así como los falsos cortes. Mientras se aseaba parecía distraído, con la mirada distante, y más de una vez me pregunté qué estaría mirando, qué sería lo que realmente veía. «¿Puede explicármelo, Holmes?», le pregunté. Contemplé la habitación sin dejar de imaginarme dónde habría ido aquel ser, aunque en el fondo de mi corazón sabía que su naturaleza era demasiado oscura como para que la entendiera mi pobre intelecto. «Holmes, Holmes». Pero su mente divagaba, al igual que su voluntad, y recorría los pasadizos de su imaginación. Su intelecto lo conducía por rutas que yo apenas podía imaginar, mientras trataba de descubrir la verdad de la que habíamos visto.
Me levanté, cogí su pipa, la llené de tabaco, la encendí y se la coloqué en la mano. Él continuó sosteniéndola, pero no le dio ni una chupada. Permaneció así hasta que Jones, de Scotland Yard, entró como una tromba por la puerta. ¿Y cuánto tiempo ha estado con él?, volvió a preguntar Jones. Horas, puede que 3. ¿Y el asesino? Usted le disparó, así que ¿dónde está? Sí, le disparé. Le disparé a eso. Le había contado la historia a Jones 3 veces, y daba la impresión de que el grado de incredulidad crecía cada vez que se la explicaba. El silencio de Holmes no ayudaba. Otros 5 asesinatos, me había dicho Jones, 3 de ellos con testigos, y cada uno de los testigos había identificado al asesino como un amigo íntimo o un miembro de su familia. Lo único que le pude ofrecer fueron mis propios murmullos de incredulidad, aunque ya disponía de algunas pistas. A pesar de lo increíble que fuera, a pesar de lo increíble que resultara, seguía teniendo presente la insistencia de Holmes en que lo improbable debía seguir a lo imposible. No podía expresar en voz alta los detalles. La verdad era demasiado extraña. Por suerte, Holmes lo contó en mi lugar. De pronto se estiró y se levantó, y durante un tiempo me miró sin expresión alguna, como si se hubiera olvidado de que yo me encontraba allí. «Señor Holmes», dijo Jones, «aquí su amigo el Dr. Watson, después de haberme contado que es usted un asesino, insiste ahora en proclamar su inocencia. Como mínimo, encuentro su razonamiento curioso, por lo que me beneficiaría grandemente poder oír su versión del asunto. Aquí ha habido disparos, pero no tengo ningún cuerpo, y a lo largo de todo Londres ha llegado esta tarde la aflicción a mucha más gente. Y les llegará a muchos más», afirmó Holmes con suavidad, «pero creo que no será así durante un tiempo». Volvió a encender la pipa y empezó a fumar con los ojos cerrados. Yo me daba cuenta de que trataba de reunir valor para exponer sus teorías, pero su rostro seguía teniendo una palidez y un fruncimiento de ceño que no le correspondían. Delataban ideas incompletas, verdades que aún seguían ocultas para su brillante mente. No me proporcionó consuelo alguno. Fue una suerte para Londres, y puede que para toda la humanidad, el que yo fuera testigo de uno de los primeros asesinatos. Estaba dando un paseo vespertino tras haberme pasado el día realizando pequeños experimentos biológicos con roedores muertos, cuando oí que algo se agitaba en unos arbustos que se encontraban en la parte delantera de un jardín. Parecía ser algo de mayor tamaño que un perro, y cuando oí lo que solo podía ser un grito, creí que sería prudente ir a investigar. Lo que vi era imposible. Yo sabía que no podía ser real. Hice a un lado una pesada rama y observé cómo operaban a un anciano. Estaba claro que ya estaba muerto cuando yo llegué, porque el asesino lo había abierto en canal y se encontraba extrayéndole los riñones y el hígado. Y lo que yo vi fue que el asesino era esa mujer, Irene Adler. No, Hadie, Holmes, ¿qué está diciendo? Si me deja continuar, doctor, le quedará todo claro. Al menos algo más claro, pues aún quedan muchas facetas de este misterio que no he llegado a desvelar. Estoy seguro de que lo haré, caballeros, pero debo contárselo todo, y esta noche la verdad surgirá sola. Sigamos. Allí estaba Adler en persona, trabajando sobre ese anciano en el jardín de una de las mejores casas de Londres, lo que era total y completamente imposible e irreal. Y como soy la persona lógica que soy, y creo que en la prueba y no en la creencia es que se define la verdad, me negué a aceptar la verdad de lo que veía. Yo sabía que no podía ser cierto, pues Adler era una mujer que nunca había asesinado y que sería incapaz de hacerlo. Y además, llevaba fuera del país muchos años. Mi total incredulidad hacia lo que estaba viendo significaba que no veía la verdad y que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Y lo que entonces me pareció más extraño, pero que evidente resulta ahora, había estado pensando en esa mujer mientras paseaba por la calle.
Bueno, oírle que realmente lo admite Holmes significa que es una buena parte de este misterio. Por supuesto, respondió Holmes, aunque algo bruscamente. ¿Cómo estaba dispuesto a creer en algo, digamos, ajeno a este mundo? Fui capaz de verlo. Vi la verdad que se ocultaba detrás del asesino, detrás de la escena de devastación. Vi. Se le fue apagando la voz mientras miraba la noche fantasmal, a través de la ventana. Tanto Jones como yo guardamos silencio al ver el dolor que embargaba a Holmes mientras trataba de continuar. Espantoso, dijo por fin, espantoso. Y lo que yo vi, dije, tratando de retomar la narración donde Holmes la había dejado, fue un impostor que había recreado a Holmes según su propia imagen. No, me interrumpió Holmes. No, me recreó según la imagen de usted, Watson. Lo que usted vio fue la versión que usted tiene de mí. Esa cosa se introdujo en su mente y tomó la forma de la identidad más fuerte que encontró allí, es decir, yo. Tal y como pasó con los otros asesinos, señor Jones, cuyos testigos vieron, sin duda, a sus hermanos, esposas e hijos asesinando a completos desconocidos, sin razón alguna. Pero el asesino, dijo Jones, ¿quién era? ¿Dónde está? Necesito un cuerpo, Holmes. Watson me ha dicho que le disparó al asesino, y yo necesito un cuerpo. ¿No ha tenido ya suficiente?, le preguntó Holmes en voz baja. Vi la mirada que dirigió a Jones. Nunca en todo el tiempo que duró nuestra amistad me la dirigió a mí, pero sí que la había visto utilizar en más de una ocasión. Su propósito nacía de una rabia ciega, de un afecto estremecedor. Jones titubeó. Empezó a decir algo, se calló y luego retrocedió hacia la puerta. ¿Acudirá mañana al Yard?, preguntó. Necesito ayuda y... Iré, le aseguró Holmes. De momento, me imagino que tendrá usted bastante trabajo que hacer esta tarde por todo Londres. 5 asesinatos, ha dicho usted. Supongo que quedarán otros tantos por descubrir, y debe de haber estallado un cierto pánico entre la población que va a ser necesario calmar. John se marchó. Me volví hacia Holmes, y lo que vi me conmocionó tanto como los sucesos de las 24 horas previas. Mi amigo estaba llorando. Nunca podremos saberlo todo, dijo Holmes, pero me temo que ese todo nos conoce a nosotros. Nos encontramos sentados a ambos lados de la chimenea. Holmes estaba fumando su cuarta pipa desde que John se había marchado. Seguían brillándole en sus mejillas, sin vergüenza alguna, los restos de las lágrimas, y mis ojos se habían humedecido en simpatía. ¿Qué quería?, le pregunté. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué lo motivaba? Algo completamente ajeno a este mundo, extraño para nuestra forma de pensar y de entender las cosas. Puede que no necesitase motivación alguna, pero yo sugeriría la experimentación como su objetivo principal. Asesinaba, diseccionaba y examinaba a sus víctimas con la misma despreocupación con la que, estos últimos días, yo envenenaba y diseccionaba ratones. Se puede ver en la forma cuidadosa en que abrieron los órganos extraídos. ¿Pero por qué? ¿Qué razón tendría una cosa como esa para querer saber cómo estamos hechos? Holmes miró fijamente el fuego y las llamas iluminaron sus ojos. Me alegré. Aún podía recordar la vaciedad que había visto en los ojos de su doble cuando se acuclillaba sobre el cuerpo ensangrentado. Una invasión, musitó, y luego lo repitió. O puede que solo se tratase de un suspiro. Uno de los principales fallos de nuestra condición es que, cuanto más deseemos olvidar algo, menos capaces somos de hacerlo, comenté. Holmes sonrió y asintió, y yo me sentí infinitamente orgulloso por haber dicho algo que él pareció aprobar. Ahí afuera, dijo Holmes, más allá de lo que conocemos o creemos conocer, se encuentra un lugar totalmente distinto, un lugar que puede que nuestras mentes no puedan nunca llegar a conocer. Es como intentar meter un bloque cuadrado en un agujero redondo. No estamos hechos para entenderlo. Ni siquiera usted, ni siquiera yo, amigo mío.
Vació su pipa y la volvió a llenar. Parecía enfermo. Nunca había visto a Holmes tan extraordinariamente pálido, tan melancólico después de un caso, como si algo enorme se le hubiera escapado. Y creo que incluso entonces me di cuenta de lo que era comprensión. Holmes tenía una idea acerca de lo que había pasado y parecía encajar limpiamente con los hechos, pero no llegaba a entenderlo. Y más que otra cosa, era eso lo que debía de haber causado la mayor parte de su depresión. ¿Se acuerda del tiempo que pasamos en Cornwalls, de esa experiencia aterradora con la quema de la pólvora del pie del diablo? Asentí. ¿Cómo podría olvidarla? No fueron alucinaciones, dijo suavemente. Creo que se nos ofreció una visión del más allá, inducida por las drogas. No fueron alucinaciones, Watson. No fueron alucinaciones en absoluto. Nos quedamos sentados en silencio durante algunos minutos, cuando el amanecer empezó a suavizar los bordes de la oscuridad del exterior. Holmes se levantó de pronto y me pidió que me marchara. Necesito pensar en algunas cosas, me dijo con urgencia. Hay mucho en lo que pensar, y la próxima vez tengo que estar mejor preparado. Tengo que estarlo. Dejé el edificio cansado, muerto de frío, y sintiéndome más pequeño e insignificante de lo que jamás había creído posible. Aquella mañana caminé mucho tiempo por las calles. El aire me olía a miedo, y una vez oí zumbar una abeja de flor en flor en unas madres selvas. En ese momento decidí volver a casa. Mi revólver, que seguía totalmente cargado, se calentó allí donde mi mano no dejaba de agarrarlo, dentro del bolsillo de mi abrigo. Durante las 2 semanas siguientes, pasé todos los días por Baker Street. Holmes siempre estuvo en sus habitaciones, podía sentirlo, pero nunca llegó a salir, ni hizo intento alguno por contactar conmigo. En 1 o 2 ocasiones vi su luz encendida y su sombra paseando de un lado a otro en el interior, ligeramente encorvado, como si cargara un enorme peso sobre los hombros. La única vez que vi a mi brillante amigo durante todo ese tiempo, deseé no haberlo hecho. Estaba de pie ante la ventana, contemplando el anochecer, y aunque me detuve y le hice señas, no me vio. Daba la impresión de que observaba los tejados con sumo detenimiento, como si buscase alguna esquiva verdad. Y al estar ahí de pie, observándolo, tuve claro que esos ojos que brillaban con esa oscuridad y esa tremenda tristeza debían de estar viendo algo que no pertenecía a este mundo. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.